Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Si todavía alguno no me conoce, aunque ya yo me siento que esta es mi casa, yo he venido bastantes veces acá. Bueno, si alguno no me conoce, mi nombre es Héctor García y me acompaña hoy mi esposa, que ya tuvieron la oportunidad de conocer, y el menor de mis hijos, que se llama Sergio Alejandro. Ese es el Ale de la casa. Tengo dos hijos más que son mayores que Alejandro, pero se me fueron para Orlando. Una está estudiando allá y el otro se graduó y allá consiguió su trabajo. Así que estamos contentos también por ellos. Hoy día yo quiero hablar con la iglesia un tema que a lo mejor es más de clase que de predicación. Pero esto fue lo que el Señor puso en el corazón y este es el mensaje. Es acerca de la oración como un estilo de vida. La oración como un estilo de vida. Y cuando estaba de pie mi esposa, hablándole de apoyar a los pastores en esta gran visión que Dios le ha dado, porque todo lo que Dios da es grande. Porque mi Dios es grande. Dios te da un hijo, te da algo grande. Dios te da un matrimonio, una esposa, te da algo grande. O sea, todo lo que Dios da, lo que viene de su mano es grande. Y la visión que le ha dado a estos siervos ciertamente es grande. Y va a hacer falta manos, apoyo, esfuerzo, pero ciertamente, como esto es un proyecto espiritual, no se puede construir solo con eso. ¿Me entienden? Se tiene que construir también con oración. Entonces, yo voy a hablar de la oración como un estilo de vida. Todavía a mí me gusta la definición básica que oíamos en la escuela bíblica de oración, que dice, oración es hablar con Dios. ¿Te acuerdas de eso? Y todavía eso es cierto. Pero hoy yo quiero retar a la iglesia y presentar la oración como algo más que comunicarnos con Dios. Y ciertamente lo es, pero no se queda ahí. La oración es un estilo de vida donde aprendemos a cultivar una relación con Dios. Y eso es importante. Lo primero es eso. La oración nos acerca. Aprendemos a cultivar, a relacionarnos con Dios. Pero también nos reconciliamos con Él. Respondemos a su llamado y nos rendimos a su propósito. Esos son los objetivos. Nos acercamos a Él ciertamente, pero aparte de eso, respondemos a su llamado cuando nuestros oídos están escuchando la voz de Él, porque eso es orar, es hablar con Dios, y nos rendimos a su propósito. La forma que Dios, la clave que Dios reveló a mi vida está en las páginas de Génesis. Y antes de leer la Biblia y antes de usar o desarrollar la historia de un hombre, vamos a hablar de un patriarca, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, Jacob. Pero para hablar de ese hombre y antes de entrar en ese verso, y antes de invitarle a todos a que vayan en este viaje conmigo, yo voy a hacer 3 paradas en ese viaje. Y antes de empezar a leer la Biblia en Génesis, yo quiero que oremos. Así que inclina tu rostro de donde estás y vamos a tener una palabra de oración. Señor, estamos delante de ti. Y yo pongo, Señor, mi vida creyendo que es este el más grande privilegio que tú nos das, el de exponer tu palabra. Te doy gracias por esta congregación y por el ministerio que hoy celebra 11 años. Te pido, Señor, por estas vidas y que hable, Señor, que tu palabra hable al corazón de ellos. Levanta, estimula, aclara, trae verdad acerca de lo que es mantener oración y comunión contigo por medio de tu palabra.
En el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Así que de nuevo, hoy contigo yo voy a ser breve, yo voy a parar en 3 sitios nada más, pero voy a trazar a través de la vida de un hombre. Voy a ilustrar cómo esta definición de que la oración es algo más que un acto, que es un estilo de vida, funcionó en la vida de Jacob. A ver, lo que yo estoy diciendo es que después de hoy, yo espero en el Señor que tú no digas, voy a orar como algo que yo tengo que hacer, algo que yo voy a hacer, como un acto, sino como algo que tú haces como 100% parte de ti. Es decir, la oración es una escuela. Ya no lo veas como algo que tú haces. La oración es una disciplina. La oración es un entrenamiento. Y como nosotros todos vivimos en Miami, hablamos mitad inglés y mitad español, cuando pienses en la oración, piensa en una escuela como el que goes out to get a career. ¿Me entiendes? Que se forma parte de ti. Yo fui a la escuela de medicina, pero eso es lo que yo soy también, yo soy médico y no termino de aprender. Tengo que seguir estudiando para seguir haciendo eso. ¿Ahora me sigues? Es una disciplina, por ejemplo, como el que va al gimnasio. Un día él va al gimnasio y hace las pesas, pero eso es una cosa que hizo, pero eso es lo que él hace al otro día para mantener su fortaleza muscular. Es una disciplina, tiene que levantarse, tiene que ir, ¿cierto? Es una cosa que forma parte de él. Como el deportista, como el atleta. Es un entrenamiento, como el soldado que se va para training. ¿Cierto? ¿Y por qué lo están entrenando? Porque para ser parte del ejército, y mucho más importante, para después ir a la guerra, tiene que estar entrenado. Entonces no es solamente el hecho de que él fue un día y jogueó. Jogging. Sí, eso lo hizo un día. Pero es todo un entrenamiento que forma parte de su vida. Y mientras está parte del ejército, tiene que estar en forma, tiene que continuar ese entrenamiento, ¿cierto? ¿Sí me estás entendiendo? Esa es la oración en la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué pasó con Jacob y cómo la vida de él nos enseña en que se dan estos 3 objetivos? Primero, el acercarse a Dios. Segundo, el reconocer el llamado de Dios para su vida. Y tercero, y finalmente, y estoy loco porque lleguemos allí, pero no puedo llegar allí todavía, es esa parada donde Jacob se rinde y entiende a través de la oración que tiene que cumplir el propósito de Dios. No a la manera de él, sino a la manera de Dios. Amén. Vamos a empezar entonces con las 3 paradas. Este es el viaje de Jacob. En los capítulos 25 y 26 de Génesis, la Biblia nos habla de la historia más bien de su padre Isaac y de un lugar que se llama Gerar. Allí Dios prosperó a Isaac, hijo de Abraham. Allí acamparon, establecieron sus tiendas. Isaac sembró en aquella tierra, cosechó, cavaron pozos y prosperaron. Dios los prosperó. Ese es el ambiente donde Jacob crece. ¿Quiénes están allí? Según los capítulos 26 y 27 de Génesis, la historia y la vida de Isaac, su esposa Rebeca, sus hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y en medio de todo esto,
pasa toda una, bueno, es una novela tremenda, déjame decirte. Lo que pasa en la vida de esta familia y la intensidad de las emociones que se viven allí en esos capítulos es tremendo. Pero en medio de eso hay un versículo que me muestra dónde estaba la vida de Jacob con referencia a la oración hasta ese punto. Y lo vamos a leer. Es Génesis capítulo 27, 35 y 36. Yo voy a necesitar, yo creo que alguien me lea la Biblia. ¿Sí? Génesis 27, 35 y 36. ¿Quién me va a ayudar allá atrás? Lo están buscando para ponerlo ahí. Ok, perfecto. Pero Isaac le dijo, pues pones el 36 también, ¿ok? Pero Isaac le dijo, tu hermano, refiriéndose a Jacob, estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. 36. Esto es lo que contesta Esaú. Con razón su nombre es Jacob. Porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos, lo que llamamos la primogenitura de mi hijo mayor, y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado tú, Padre, una bendición para mí? ¿Qué estamos hablando entonces? Que este primer lugar donde Isaac y su familia estaban muy cómodos es el lugar donde Jacob creció y aprendió a hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Es el lugar donde él tenía ambición por la bendición de Dios, pero estaba dispuesto a conseguirla a través del engaño de su hermano y de su padre y en confabulación con su mamá. No te dije que era una novela. Es una cosa tremenda. Pero ¿por qué yo digo eso? Porque en la vida de Jacob, en esa primera parada y en ese entorno, lo que había era un deseo de oración. Era un dame, dame. Yo quiero y yo quiero. Y muchos de nosotros quizás ahí es donde estamos. Pero la oración que persiste, el venir a Dios, el acercarnos a Él nos cambia. Y eso evoluciona como evolucionó en la vida de ese patriarca llamado Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y yo insisto en hijo de Isaac y hijo de Abraham porque tú tienes que entender que estamos hablando de una familia sobre la cual Dios había puesto un plan y una promesa. Fue a Abraham a quien Dios le dijo, sal fuera de tu tienda, vete a ver esas estrellitas, ¿las puedes contar? Claro, por supuesto que no puedo. Cuéntame entonces la arena del mar, ¿la puedes contar? Tampoco puedo. Pues así como son la cantidad de estrellas y así como es la arena del mar que es incontable, así es la descendencia que yo te daré y la tierra donde te voy a llevar te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Y cuando viene el tiempo de Isaac, Dios, precisamente ahí de Gerar van a Berseba y ahí mismo Dios le vuelve a dar, se le aparece a Isaac y le dice, ¿tú sabes qué? Por tu padre, por lo que le prometí a Abraham, eso es lo que te voy a dar a ti y a tu descendencia, porque Dios no cambia sus planes. La palabra que Dios dice es exactamente lo que Él va a seguir haciendo, pero la palabra de Dios es verdad y nos presenta todo el panorama y las debilidades humanas que había en esa familia. Y en medio de esa familia es todas sus debilidades y hubo ambición y engaño y truco y mentira. Dios todavía tenía un plan. Y estaba comprometido con su palabra para cumplirlo en la vida de Jacob. Y así fue Gerar para Jacob. Un lugar donde
mostraba o era el tipo de una oración inmadura que solo se basa en ese deseo de yo quiero y yo quiero. En este lugar cuando paramos es donde vemos que se olvidan las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Él nos dijo, no os afanéis con qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la oración que debemos buscar. Segunda parada, porque Jacob no se quedó allí. Allí dice que crecieron, que Esaú se daba a la cacería, hunting, y que Jacob era se quedaba en la tienda, obviamente sabía cocinar porque hizo tremendo guiso. Le quedó tan rico que le tumbó la primogenitura a Esaú, pero hay que estimar también que Esaú la menospreció. A ti no te quitan algo que vale para ti. Luego llega esta segunda parada en la vida de Jacob, y es Betel. Leamos Génesis 28 y veamos, porque él sigue caminando, saliendo huyendo de su hermano después de haberle engañado, y por instrucciones de su madre, que cuando escuchó a Esaú decir, a mi hermano yo lo mato. A Rebeca le dijo a Esaú, vete, busca esposa de la casa de Labán, te quedas por allá unos días, y cuando se le caliente, cuando se le baje el calor de las orejas a tu hermano, cuando se le quite el enojo, entonces regresas. Pero aquellos días y aquellas semanas que Rebeca pensó, se convirtieron en más de 20 años. Conocemos la historia de Jacob. Pero en ese caminar, en ese salir huyendo, en Génesis 28 hay una parada en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Y vamos a pararnos en los versículos, capítulo 28 de Génesis, y los versículos que vamos a leer ahí rapidito son el 16, el 17 al 19. Así que 16 al 19. Vamos a leer, 16 al 18 y después cogemos 19 al 21. Vamos a leer un poquito ahí en esa segunda parada. Betel. Y dice así. Obviamente, antes de este relato está la descripción del sueño que tuvo Jacob, donde él veía una escalera y descendían ángeles. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. ¿Qué es entonces Betel? Betel es el lugar donde Dios se revela a Jacob. Y tú me dices, pero él sabía de Dios de todo este tiempo, pero hacía lo que le daba la gana. Pero por primera vez es ahí en Betel donde Jacob escucha, y es importante para la oración escuchar la voz de Dios. Él reconoció, él puso su cabeza en unas piedras. Bueno, aparte de que dormir en una piedra no es como dormir en una almohada, ¿no? Pero bueno, él agrupó las piedritas de una manera suficiente como para él dormir. Y tuvo sueño esa noche. Y Dios se le reveló esa noche. Y él escuchó la voz de Dios esa noche. Betel en su casa es donde Dios por fin nos hace ese llamado. Es donde Dios nos da sus promesas. Y es donde Dios nos revela el destino. Porque ya Jacob había crecido y había escuchado la profecía que dio Dios a Rebeca, que le dijo, en tu vientre hay dos, y luchan esas dos naciones. Son como dos naciones que luchan, pero el mayor, que salió Esaú primero, va a ser el que sirva al menor.
que era Jacob. Entonces, si Dios lo habló, la bendición no iba para Jacob, la bendición de esa primogenitura, pues obviamente sí. Ese era el plan de Dios. Lo que los otros capítulos nos revelan es cómo siempre sale mal aquel que quiere ayudar a Dios. Le pasó a Abraham y a Sara, que le dijo Sara, ¿por qué tú no te vas allí con la sierva Agar? Y a lo mejor así Dios nos da el hijo de la promesa, porque mira que hemos estado esperando. Mucho tiempo hemos estado esperando. A Dios no hay que ayudarlo. A Dios hay que creerle. Tú mantente fiel en lo que Dios te ha dicho y no trates de adelantar la cosa. No hace falta, no hace falta. Entonces, en la casa de Dios, en Betel, pasa una experiencia extraordinaria Jacob. Y Jacob llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era antes su nombre. Pero el versículo 20 dice la oración que usó Jacob allí. Vamos allá. Génesis 28, 20, verse 20. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida, de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Ahí hubo por primera vez un reconocimiento de Jacob de lo que verdaderamente Dios había llamado para su vida, y él se compromete en servirle a Dios. Él hace ese voto, ese pacto con Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de empezar oraciones profundas, todos debemos hacer una sencilla oración, que es esa, donde venimos a los pies de Él y nos comprometemos a seguirle, a reconocer que Él está allí. Por eso Él llama, aquí es que está Dios, esta es la casa de Dios. A dedicar el resto de nuestras vidas solamente a Él, a hacer lo que Él tiene para nosotros. Llévame a ese lugar, ya yo voy de camino, pero tráeme de regreso a la casa de mi Padre. Betel ciertamente es un lugar de transición, y al mismo tiempo, el versículo 22, Él lo marcó la vida de Jacob, porque Él lo puso piedra allí como un memorial. Versículo 22 dice, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa, como memorial, será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que de todo lo que Él me dé a mí. ¿Ok? So, estamos diciendo que de una vida que comenzó, dame, y yo quiero solamente esto, a una vida de Dios intervino en mi vida, este sueño es el propósito de Dios para mí, y si tú me llevas, me proteges y me guardas con bien, yo también te serviré y te seguiré, y de lo mío te daré, de lo que tú me des te daré lo que te toca a ti, lo que tú me pidas. Y eso fue el compromiso que hizo entonces, por fin, en esa parada de Betel Jacob. Pero Jacob siguió su camino. Y después de llegar a la familia de Rebeca, su hermano Labán, viene de regreso. Y ahora viene no solo, viene con esposa, con sierva, con riqueza, ganados, vacas, you name it. Allí Dios lo prosperó, lo enriqueció. Pero había una cosa en la vida de Jacob, que él sabía que su hermano andaba buscando para matarlo. Y eso a él lo aterraba. Cuando llegó entonces ese momento de crisis en la vida de Jacob, Jacob experimentó otro nivel de oración. Y esa parada que vamos a hacer ahora se llama Peniel. Capítulo 29. Perdóname, capítulo 32 de Génesis. Y dice así: se está preparando Jacob
para su encuentro con el hermano. Aquel que él sabe que lo andaba buscando para matarlo. Versículo 9 del capítulo 32, empieza a orar Jacob diciendo, Dios de mi padre Abraham, lo voy a leer acá en la Reina Valera, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Tremendo, hermano. Versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué estaba pidiendo en ese momento Jacob? Protección, porque él sabía que regresaba y su hermano lo buscaba para matarlo. Y tú has dicho, esto es lo que dijo Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a su mano y lo presentó como regalos a Esaú. De hecho, él mandó los regalos delante, él mandó los siervos con los regalos delante, después mandó las siervas con sus hijos, las esposas con sus hijos y finalmente se presentó él, inclinándose delante de su hermano Esaú. ¿Qué pasa entonces en Peniel? Y ahí vamos a ver la experiencia única que tuvo en el capítulo 32 Jacob en esta última parada. Versículo 24. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón antes que rayara el alba. ¿Cuándo pasa esto? Antes del encuentro con Esaú. Justo antes del encuentro con Esaú. ¿Qué es entonces Peniel? Peniel es el lugar de encuentro. Betel es casa de Dios. Peniel es el lugar del encuentro. Es el lugar de estar a solas con Dios. Eso es otra cosa. Eso no es voy a orar para bendecir los alimentos hoy. Eso es una experiencia profunda en la que tú estás caminando solo con Dios. En la que tú vas caminando solo con Dios y Él te enseña que es tiempo de rendirlo todo a Él. No hay dobles agendas, no hay yo quiero esto y si tú me das esto yo te doy lo otro. Hay simplemente un espacio para callar y rendirse. Y eso le ocurrió a Jacob en Peniel. Verso 24 que acabo de leer. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué es Peniel? Es cuando vamos delante de la presencia de Dios y botamos el reloj. Y qué difícil nos cuesta a nosotros en este tiempo y en esta generación tener tiempos de oración de ese estilo. Porque nuestros celulares están como que pegados quirúrgicamente a nosotros. Y nos cuesta trabajo despegarlos y soltarlos y silenciarlos y dejarlos en otro lugar. Sin embargo, Dios todavía nos llama como a iglesia a tener esos tiempos de oración. Son tiempos en los que de verdad nos comprometemos con simplemente ir a buscar a Dios. Aunque estemos muertos de miedo, aunque no sepamos lo que va a pasar, aunque no sepamos cuál va a ser la decisión del juez de inmigración, aunque no sepamos cuál va a ser el diagnóstico que te le va a leer el médico, aunque nos mate de miedo la próxima noticia de tu hijo o tu hija que no has visto no sé en cuánto tiempo, podamos entonces decidir hacer como hizo Moisés, que Dios le dijo, sube al monte. Y el próximo verso en Éxodo 24 es que Moisés se levantó y subió al monte a orar.
Eso es Peniel en la vida de Jacob. Es cuando salimos completamente transformados por la oración, después de habernos encontrado con Él. A Moisés le brillaba su rostro cuando bajó del monte. A Jacob le tomó descoyuntarle el muslo en Peniel. A Pablo perdió la vista, quedó ciego al ser rodeado por tan resplandor de luz cuando iba camino a Damasco. Pero tú sabes qué, ninguno de ellos, te lo digo de nuevo, ninguno de ellos pudo ser el mismo después de llegar en oración a este punto de absoluta rendición en un encuentro con Dios. Te estoy retando, iglesia. Yo sé que este mensaje es raro porque no es yo pensaba, yo quisiera venir aquí a darte ánimo y es el aniversario y chijí, chijá. Sorry. Celebremos, estamos contentos por nuestros hermanos y qué bendición y qué privilegio que pudimos ser parte desde los inicios, ¿no? De este ministerio. Pero el mensaje que traigo es: lo que viene después es mejor, pero requiere compromiso y profundidad en la oración con Dios. Llamó Jacob, y con esto termino, el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, esto se dijo Jacob para sí: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, hermanos, es donde buscamos el rostro de Dios y recibimos libertad y somos profundamente transformados. Con esto termino. No sé en qué etapa andas tú. Quizás como me ha pasado a mí, ha habido momentos en los que has sentido buscar de Dios intensamente y has sentido esa presencia de Dios muy cerca. Has escuchado su voz muy certera, muy segura. Y quizás nunca has tenido una experiencia como esa. Quizás la anhelas. Quizás dices, yo he escuchado de eso, pero a mí no me ha pasado. Pues mira, vengo a invitarte a que sepas con toda seguridad que en la vida del cristiano Dios quiere, anhela, desea tener contigo ese tipo de experiencia, donde tú le busques y lo puedas llegar a ver cara a cara, en el sentido del rostro de Dios, en el sentido de su verdadera intención para ti. En medio de tanta distracción, a ti y a mí se nos hace muy difícil. Pero Dios está llamándonos a que hagamos eso, a que caminemos, a que busquemos el lugar donde podamos estar a solas con Él. Amén. Con esto termino. Dios los bendiga y Dios les guarde.